Bueno, nos metemos en el plano de la economía. El economista Eugenio Marí es el CEO de la Fundación Libertad y Progreso, que como todos sabemos se dedica a todo tipo de estudios en la economía, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, a quien saludamos en este preciso momento. ¿Qué tal, Marí? Buena mañana, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, perspectivas ante la llegada de Massa y algunas ideas que ya ha dejado traslucir, como por ejemplo, atendiendo la urgencia que es la escasez de reservas en el Banco Central, hablo de reservas disponibles, ¿no? La posibilidad de un viaje a Qatar, porque parece que allí hay potenciales inversores que nos pueden prestar dólares a través de un mecanismo un tanto desconocido por la opinión pública. ¿Qué opinión le merece esto, en primer lugar? Bueno, a ver, vayamos paso a paso. Por un lado, el ingreso de Massa al gabinete viene a darle al gobierno algo que es lo que le venía faltando, que es poder político. Sí, el mes anterior a la salida de Guzmán, uno veía un gobierno que estaba prácticamente paralizado, ¿sí? Quería avanzar hacia un lado y desde el propio gobierno se desdecían y al final las medidas no salían. Entonces, en ese sentido, la entrada de Massa habilita por lo menos a, aparentemente, poder tomar medidas. Dicho eso, la gran pregunta que todos estamos mirando es, bueno, ¿cuáles van a ser las medidas? Si va a ser más de lo mismo o efectivamente va a haber algún tipo de cambio de rumbo. Si es más de lo mismo, vamos a seguir teniendo los mismos problemas, ¿sí? Ahí no hay tutía. Si seguimos financiando el déficit con emisión monetaria, vamos a seguir teniendo cada vez más inflación. Y imposible acumular reserva para el Banco Central en un esquema como el que tenemos. Esta cuestión del viaje a Qatar es más de lo mismo, lamentablemente. A ver, es Argentina yendo al mundo a pasar la gorra, a ver si nos dan algunos dólares para estirar un poquito más la cosa, y por ese lado no van las soluciones, ¿sí? A ver, el propio Fondo Monetario salió a financiarnos con más de 40.000 millones de dólares, después se volvió a hacer otro segundo acuerdo con el fondo. El Tesoro argentino nada más, o sea, sacando el Banco Central, sacando la provincia, sacando los municipios, tiene deuda por más de 360.000 millones de dólares, con lo cual salir al mundo a pedir más dólares porque estamos en una situación difícil, en lugar de arreglar los problemas que nos llevaron a esta situación, no nos va a llevar a buen puerto, lamentablemente. Uh-huh. Pero puede, o según usted no, haber algún corajudo en el exterior que nos preste unos dólares, mediante algún tipo de sistema novedoso, digamos, es decir, que nos presten unos dólares pero que en realidad no los podamos usar. Es como una suerte de foto que Massa se sacaría con más reservas en el central, pero que no son de disponibilidad libre. A ver, siempre corajudos en el mundo hay. La pregunta muchas veces es, ok, nos prestan, pero ¿a qué costo? No nos tenemos que olvidar, acá tal vez voy a decir algo impopular, el famoso swap con China, que permitió fortalecer artificialmente las reservas del central en el periodo 2008-2015, y terminó en una base militar china en la Patagonia Argentina. Entonces, en ese sentido, que nos presten, siempre va a haber alguien para prestarnos. Uh-huh. La pregunta es, bueno, ¿qué se pide a cambio? ¿No? Bueno. Entonces, esa es la gran pregunta, ¿sí? Porque, a ver, prestarnos gratis nadie presta. ¿Y qué otra alternativa tiene Massa? Porque la idea, por lo menos que ha trascendido, es calzar un poco más de libre disponibilidad central para luego mostrar una cierta espalda y poder devaluar el peso, ¿no? La cotización oficial. Se habla de un 20%. El que sabe es usted, yo le consulto, cuénteme. Bueno, acá tenemos que ir a cuál es la razón de las cosas que nos están pasando ahora. Tratemos de simplificarlo muchísimo. El Estado argentino, ¿cómo funciona? Tiene ingresos genuinos, sí, vía impuestos, por, pongámosle, 30. Y gasta por 45. La diferencia, ¿qué está haciendo? La está cubriendo con deuda y con impresión de billetes nuevos. Ahora, como esos billetes nuevos no tienen respaldo, ¿sí?
el gobierno, ¿qué hace? No quiere que se trasladen a inflación y no quiere que se trasladen al dólar, porque cuando se trasladan al dólar se trasladan a precios por los bienes que se comercian internacionalmente. Entonces, ¿qué hizo? Pone el cepo cambiario. Que el cepo cambiario es, mira, el tipo de cambio está acá congelado y no sube. Ahora, como cada vez hay más pesos dando vuelta, esos pesos empiezan a querer ir, entre otras cosas, al dólar, lo que genera brecha cambiaria. Y ahí es donde estamos hoy. Estamos con déficit, financiado con emisión monetaria, con brecha cambiaria, y un banco central que no puede acumular dólares porque básicamente nadie le quiere vender dólares baratos al central. Para salir de este esquema, bueno, tenemos que ir a su causa fundamental, que es estar con déficit fiscal de manera permanente, financiándolo con emisión monetaria. Entonces, si Massa quiere pasar a un esquema genuino de acumulación de dólares, tiene que tocar el gasto público, tiene que reducir el déficit fiscal. Si no lo hace, a lo mejor consigue 5.000 millones de dólares de los cataríes, 3.000 millones de dólares de los chinos, y tiramos unos meses, pero no va a haber solución de fondo. Vamos, como entran los dólares, van a querer salir. Por último, ¿por qué bajó el dólar? Si hay alguna explicación lógica, ¿no? Bueno, hay dos grandes componentes. Un primer componente tiene que ver con cosas que se hicieron durante la administración Batakis, ¿sí? Que justamente coincidieron en el día cuando apareció lo de Massa. Pero fue básicamente que el Banco Central y el Tesoro subieron brutalmente la tasa de interés de los activos en pesos. Entonces, cuando se sube la tasa de interés de los activos en pesos, algunos que tenían pesos y se querían ir a dólares dicen, bueno, no, mejor me quedo en pesos. Y por otro lado, hay un efecto que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, que es que el gobierno, con la entrada de Massa, gana poder político, y eso generó cierta expectativa positiva de que se pueden llegar a tomar medidas que acomoden un poco el rumbo del barco. Bien. Ahora, la pregunta va a ser cuando lleguen efectivamente las medidas, si acomodan el rumbo o confirman que vamos hacia el choque de frente. Bien, ahora discúlpeme, ¿no? Pero es como que estamos viendo siempre la misma película. Levantamos la tasa de interés, aquel que va al dólar dice me seduce la tasa, pongo mis recursos en pesos. El tema es cuando salgan de los pesos van a ir al dólar y el dólar va a saltar como un resorte. Bueno, es que ahí está el tema. Estamos viendo la misma película, pero cada vez con niveles de inflación más altos y niveles de pobreza más altos. Entonces, es la misma película, pero cada vez más cerca del abismo. En este sentido, esta corrida permanente que hay entre la tasa de interés y, bueno, para que se queden en pesos y seguir imprimiendo pesos, eventualmente se puede espiralizar e incluso puede terminar en un escenario hiperinflacionario como fue el finales de la década de 80. Por eso yo insisto que en este sentido lo que hay que atacar de fondo es el esquema de financiar el gasto público con emisión monetaria. De lo contrario, vamos a chocar de frente. Eugenio Marí, de la Fundación Libertad y Progreso. Marí, que siga usted bien, ¿eh? Buena jornada. Por favor, muchas gracias a ustedes.